Escrito está en el libro de Yehoshua o Josué, que ya pertenece a la Tanakh, fuera de lo que es la Torah, los primeros 5 libros, concluyendo Devarim o Deuteronomio sigue el libro de Josué o de Yehoshua. Escrito está de que en el tiempo en que Yehoshua entró con el pueblo de Israel cruzando el Jordán a la tierra de Canaán y empezó a asesinar a todos estos pueblos que estaban de enfrente al Jordán, se fue adentrando más y más a la tierra y habían 5 reinos poderosos. Uno de ellos era el rey de Jerusalén, Adonisedec, que era uno de los 5 poderosos. En aquel momento habían gigantes también en la tierra de Canaán y el pueblo de Israel, y el ejército más que todo, no solo comandado por Moshe y Aarón, antes de que estos dos desaparecieran, sino ya al mando de Yehoshua, un guerrero. También les tocó enfrentar gigantes, Nefilim. Entonces dice la Tanakh de que Yehoshua enfrentó a este rey Adonisedec de Jerusalén, y estamos hablando más de 3500 años en el tiempo donde el término Jerusalén o Jerusalén ya existía. Ahora bien, hay mucho texto que hace referencia a los Baalim, que son los dioses, o los Elohim, o estos hijos de los caídos, ¿verdad? Que estaban siendo adorados por los cananeos y todos estos pueblos de Sumeria, el Bajo Canaán, que es la zona del Sinaí, en al norte con Siria, lo que es ahora Cisjordania, ¿verdad? Nínive. Todos estos territorios eran dominados por los dioses, los Baalim. Habían templos, habían altares, habían imágenes en piedra de cada uno de estos dioses, como hay un monumento en Turquía, que era antes el Imperio Otomano, donde estaban representados los dioses olímpicos, cuando los griegos, los espartanos y toda aquella historia bonita de la cultura griega y luego la romana, que eran los mismos, dominaron todas estas tierras por miles de años. Yehoshua se enfrenta a este rey de Jerusalén. O sea, Jerusalén no es territorio israelí, no es territorio del pueblo hebreo, no del judío, nada, ni la capital, ni nada. Jerusalén ya existía. El propósito de Hashem, del Dios de Israel, de sacar a esta gente de Egipto a la fuerza, es porque los que tenía ya no le adoraban, y eso fue lo que le dijo a Abraham en el Génesis, en el Bereshit, que dijo que iba a ser una gran nación de él y que todas las tierras iban a ser bendecidas. Pero lo que vemos en la Torá y en la Tanakh era crimen, sangre, asesinatos, no solo de mujeres, sino de niños ofrecidos en sacrificio a Hashem, a Yahweh, a Adonai, a Elohim, a Elilión y todos estos nombres que le ponen no solo en el judaísmo, por parte también de los cabalistas. Jerusalén no es la capital de Israel. Ya existía Jerusalén. Cuando vemos la descripción del reino de los cielos, donde existe una Jerusalén celestial, en el tiempo de Adán y Eva, Caín y toda esa descendencia que vino con Enoc, Matusalén, Noé, sus hijos, el diluvio, ya existía Jerusalén. Luego, después del diluvio, que nos dicen que solo sobrevivió Noé y su familia, pero ya vamos descubriendo que fue una masa innumerable de personas que sobrevivieron al diluvio en cualquier parte del mundo. Hay pruebas arqueológicas que existen todavía hoy en día, donde se ocultaron aquellas humanidades de aquel tiempo, entre ellos gigantes.
Por ende, cuando pasa el diluvio y Israel sale de Egipto, se habla de gigantes también. Entonces Yehoshua entra a Canaán y se enfrenta con gigantes. No solo fue Goliat el único gigante de David. No fue cuando David liberó Jerusalén en el año 1000 y pico y la hizo la capital. Y luego Salomón, descendiente de David, se le da la orden de reconstruir el primer templo. Desapareció, después de que el pueblo entró a Canaán, el proyecto de construir el tabernáculo y hacer todo lo que venían haciendo en el desierto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que la verdad está ahí en lo escrito y está también la Torá oral. Ahí hay otro porcentaje de conocimiento y verdad. Ahora, entre la Torá Tanaj y el Talmud y los escritos de los sabios, hay mucha manipulación que le han venido agregando y quitando a través de los siglos de los textos hebreos. Para mantener esa fuerza de lo que es el rabinato, que salió después de la conquista de Nabucodonosor, rey, emperador de Babilonia, y todo este rollo del Talmud Babli, y todo este rollo de Zorobabel, y todo este rollo de Ezequiel, Yeshayahu o Yirmiyahu, Jeremías, que hoy por cierto es 9 de Av, Tisha B'Av, que es donde el mundo judío se lamenta, se contrae por la destrucción de los dos templos, hacen rezos o exclamaciones a la ciudad de Jerusalén, a la reconstrucción del tercer templo prontamente en nuestros días, la silla de David, el Mashiach. Cuando uno no estudia, es fácil, es una presa fácil para caer en las garras del liderato sionista y rabínico. Y lo mismo pasa con los cristianos. Y lo mismo pasa con los musulmanes. Son monoteístas. Hace 4000 y pico de años se quería implantar el monoteísmo con Akenatón, con Zoroastro y otros de esa misma área, y que fueron a la guerra con todos los pueblos politeístas que por medio de la sangre, la guerra y la muerte querían implantar la creencia en un solo Dios. Pero ya venía esto de los caídos, los hijos de los Elohim que se mancillaron con las hijas de los hombres, y estos tuvieron gigantes, híbridos, nefilim, corpulentos, fuertes, de gran renombre, que todavía existieron en el tiempo de Moshe y Aarón, que eran guerreros militares de gran renombre, gigantes. Entonces hay muchas cosas que la gente que se va a sentar a una sinagoga, a una mezquita, a una iglesia, no sabe, porque no estudian y se dejan llevar porque el líder lo ven como un dios, como un faraón, como un papa, como un emperador, el que está cerca de Dios. No, es un ser humano y está cagado e infectado de errores. Yo, en mi tiempo de estar en esto, mi único maestro ha sido mi padre, producto de una experiencia que él tuvo. Yo le puedo creer a él porque él vino de la muerte y contó lo que vio cuando estuvo fuera de este plano físico. Entonces es bien difícil para mí creerle al monoteísmo, al político, al banquero, porque hay experiencias más allá de la vida que hay que creerlas. Esa cuestión de que andan con el crucifijo y se suben en una tarima y empiezan a decir: en el nombre de Jesús yo te sano, levántate de esa silla y clama a Dios para que te dé un Rolls Royce, clama a Jesús para que salve tu lepra y tarará, tarará.
Es la adoración a estas entidades por encima del poder que nosotros tenemos como seres humanos en nuestra mente, en nuestro ADN, en nuestro corazón. No necesitamos de líderes, no necesitamos de dioses, porque si necesitáramos de dioses, tiempos nos hubieran exterminado. Si el mismo monoteísmo no es una piedra en el camino para los exiliados, es porque tienen algo en común. Si para los exiliados el monoteísmo fuera una piedra en el zapato, el monoteísmo no existiera. Porque aquí lo que menos quieren es que la luz brille. Es que los mismos extraterrestres, los ángeles, los servidores de Dios o los mismos dioses pongan un pie, entre comillas, aquí en la tierra. O que se asomen en algún punto de la atmósfera. Por eso están militarizando todo el mundo, todas las naciones, presupuesto de más del 50% para armas sofisticadas, experimentos tecnológicos de bombas sofisticadas. Trump crea el Space Force, Israel crea el Space Force, China crea el Space Force, Rusia crea el Space Force. Todo el mundo anda en el Space Force, las fuerzas espaciales, poniendo satélites cargados de armas, poniendo militares en el espacio. ¿Para qué? Es fácil y sencillo. Cuando nos quitamos los prejuicios, cuando nos liberamos de toda esa toxicidad antigua, cuando nos liberamos de toda la basura del consumismo y el mercadeo, cuando somos libres, esto es libertad. No es la bandera de Estados Unidos, oh, luchamos por la libertad. No, esa no es libertad, o la estatua de la libertad, que es más bien la personificación de Lucifer. No es la libertad de la serpiente con Eva. Es la libertad de tener un nivel de conciencia y poder entender todo. No excluir nada. Y desconfiar de todo. Analizar todo. Pasar por filtros todo. No vamos a llegar a una respuesta absoluta. Tampoco vamos a coger la verdad en su totalidad. Porque cuando uno abre un hilo, ese hilo suelta una hilera como de aquí a Rusia. Son espacios-tiempos que tenemos que ir analizando, estudiando, profundizando en cada uno de ellos. No es subir a la Bimá y ponerse a leer la Torá, lo más importante para el ser humano. No es ir a una mezquita, hablar con el sheikh o con el imán y hablar con Alá, con Mahomet. No. No es ir al Vaticano y tomarse fotos ahí en el obelisco, con el Papa. No, eso no es lo más importante. No es lo más importante ir con un pastor, con una pastora a un río, a hacer bautismo y que aceptar a Cristo. No. Hay mucha manipulación en redes sociales de hispanos haciéndose pasar por judíos, creando esa cuestión del mesianismo, pero creen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero son judíos. Hablan de Jesús, hablan de Yahweh, no conocen esos términos. No saben el significado, el poder en esas letras, el poder en la palabra. ¿A dónde va esa energía? ¿A dónde va esa adoración, ese rezo? Incluso dentro de los mismos sidurín judíos hay mucha manipulación, hay mucho oscurantismo. Hay que escoger con pinzas lo que uno va a decir. Los salmos son una base fundamental, los teilim, para poder conectar. Gente usando el judaísmo, el misticismo del judaísmo, la Kabbalah,
para hacer mantras, para hacer yoga, para hacer viajes astrales y toda esa teoría, esa práctica que son budistas, taoístas, de la India, de China. Un monoteísta practicando cosas politeístas. Otros como Sadhguru, que son hindúes, budistas, practicando la energía y la adoración a la cobra, a la serpiente. Y cuando viajamos por el continente americano vemos ruinas de más de 3000 años donde están personificadas por serpientes. Incluso los emperadores de estos reinos de América tienen un significado de serpiente. Quetzalcóatl, Teotihuacán, Tikal, Machu Picchu. Porque estamos habitando en el reino de la serpiente. Dios o los dioses no están aquí. Yeshua no está aquí. Mahoma no está aquí. Todas esas personificaciones de seres de luz no están aquí. No vivimos en la luz. Vivimos en la oscuridad, aquí adentro y aquí adentro. Y la manipulación oscura que vierte a nuestro alrededor, y ahora con mucha más presión con la tecnología, la televisión, la radio, la computadora, el internet, las redes sociales. Pero la luz no está aquí. Hay entes, tanto en el plano astral como en el plano físico, que están representando la luz, pero no tienen poder de intervención. Por eso el reino de los exiliados se expandió, dominado por la potencia Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido, que es la representación del ojo que todo lo ve, y de ahí viene, pues sí, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Israel y las demás naciones. Entonces hay muchas cosas en la Torá, en la Tanaj, hablando de los textos hebreos, que hay que verlas con lupa, con detenimiento, con paciencia, analizar el significado de ese texto, luego ir a otros textos, luego ir a la historia, luego ir a la arqueología, a la parte científica, a la parte espiritual. Es un rollo. Pero en la iglesia, en la sinagoga y en la mezquita te lo ponen chiquito. Esto es todo lo que debes de creer, punto y se acabó. Pero ellos sí, estudian, no son tontos, no son pencos, es como un político. Un político no es tonto, no es penco, ya sabe a lo que va. Mentir, hurtar, robar. Todo a favor y beneficio de un grupo de exiliados. De Génesis 6.